ejemplo, las macrovacuolas, perdón, acumulan tanto contenido graso intracitoplasmático que terminan desplazando el núcleo hacia uno de sus bordes, así como también a todas las organelas contenidos en el citoplasma de estos hepatocitos. Es por ello que nosotros vemos una vacuola, una macrovacuola, y el núcleo lateralizado a alguno de sus lados. Lógicamente que ello va a conllevar a una alteración en el funcionamiento de estos hepatocitos y por ende en el tamaño de la célula, ¿no? Ocasionando los llamados hígados grasos o la famosa esteatosis hepática. Pero así como tenemos acumulaciones de grandes de lípidos llamados macrovacuolas, también tenemos vacuolas pequeñitas intracitoplasmática en el cual éstas no desplazan el núcleo a ningún lado, sino que conserva el hepatocito su núcleo central, ¿no? Y estas se le conocen como microvacuolas. Ambos definitivamente van eh, a estar representados esta acumulación por triglicéridos en el interior de los hepatocitos, ¿no? Otro de las acumulaciones intracelulares es que nosotros podemos encontrar ciertas alteraciones enzimáticas que van a a dificultar la excreción de algunos contenidos en el interior de la célula, ¿no? Que el sustrato no pueda degradarse y formar un producto soluble para que pueda ser eliminado. Y como no tenemos este contenido enzimático, lo que se va a originar es un depósito en el interior del citoplasma caracterizado por acumulaciones de materiales a este nivel que conocemos como enfermedades de depósitos lisosómicos. Otras de las acumulaciones que nosotros encontramos es que en el interior de la célula podemos ver acumulaciones de proteínas anómalas. ¿Qué significa eso? Que vamos a observar dentro de la célula defectos del plegamiento y el transporte de proteínas, lo cual va a dar como consecuencia una acumulación de proteínas en el interior de la célula, ¿no? Y que lo vamos a observar a la hematoxilina y eosina o a los preparados histopatológicos como una coloración o una lesión de aspecto eosinófilo o hialino, se les llama algunas veces, ¿no? Y que no son más que acumulaciones de proteínas anómalas, lógicamente. Otra de las acumulaciones en el interior de la célula o del citoplasma es algo bastante conocido, ¿no? Que podemos nosotros acumular materiales exógenos. ¿Qué significan materiales exógenos? Que vienen del exterior, que se administran a nuestro cuerpo y son ingestas de materiales no digeribles, ¿no? Uno de los elementos que podemos encontrar, pues, son los famosos tatuajes a ese nivel, que son coloraciones que nosotros los vemos y que se encuentran en el interior de muchos elementos celulares. En esta imagen que lo que estamos compartiendo son dos patologías en las cuales observamos acumulaciones en el interior del citoplasma de las células, ¿no? La primera imagen, la que tenemos a este lado, donde está mi puntero, ¿no? Es un preparado histopatológico del hígado. Este preparado histopatológico del hígado, ¿qué es lo que vamos a observar? Y vemos, pues, ¿no? Como una cavidad central de color blanquecino o de tinción en negativo a la hematoxilina y eosina, que es que está lo rotulizado como la vena, ¿no? La vena centrolobulillar, y en su alrededor nosotros observamos todo lo que vemos alrededor, tanto de contenido eosinófilo y de tinción en negativo a coloración de hematoxilina y eosina, son hepatocitos. Los hepatocitos característicos son células poligonales de citoplasma eosinófilo y de núcleos redondos y de localización central de coloración basófila, ¿no? Por el contenido de ácidos nucleicos que contienen ellos. Pero lo que llama la atención en este preparado
son la gran cantidad de vacuolas que tienen una tinción, que no tienen tinción o que se ven de color blanco, ¿no? Que son tinción en negativo, hematoxilina y eosina. Esos, esas vacuolas, ¿no? Que asemejan o parecieran ser algunos parecieran ser adipocitos, perdón, son hepatocitos. Son hepatocitos que han acumulado en el interior del citoplasma contenido graso, triglicéridos básicamente, y que ese contenido graso ha desplazado al núcleo hacia uno de sus lados y a todos los elementos formes del citoplasma, dejando pues que todo lo que nosotros vemos es contenido graso. Y el contenido graso, cuando nosotros sometemos el tejido para preparar una lámina a diferentes concentraciones de alcohol e incluso silol, la grasita se pierde. Y como se pierde, queda que este patocito vacío, ¿no? Es por eso que también el tejido adiposo lo vemos así blanco y solo vemos el citoplasma y el núcleo ha lateralizado alguno de sus lados, ¿no? Es por eso que estas vacuolas o estas estructuras redondeadas, vacuolares, transparentes o blancas son hepatocitos. Hepatocitos que están repletos de contenido graso y se observan ahí. También observamos algunas vacuolas chiquititas, pequeñitas, que por el aumento de la imagen parecieran bastante difíciles de percibir, que son microvacuolas. Y las microvacuolas sí conservan la localización central del núcleo, ¿no? Esa es una de sus características importantes. Lógicamente, el contenido graso en estos hepatocitos va a dificultar el funcionamiento adecuado de estas células, ¿no? Pero afortunadamente para el paciente, pues estas lesiones pueden ser reversibles con una dieta, actividad física. Estos hepatocitos pueden mejorar bastante, ¿no? Y la conocemos como, o le damos el diagnóstico de esteatosis macrovacuolar, ¿no? O macrovacuolas, ¿no? Localizados en la zona 3, que es alrededor de la zona de la vena centrolobulillar, ¿ya? Al lado, lo que tenemos en una imagen macroscópica, ¿no? Y donde está mi puntero, es una vesícula biliar. Una vesícula biliar, el cual estamos observando en la mucosa de la vesícula biliar. ¿Qué significa? Que nosotros hemos puesto la vesícula biliar, ¿no? Al revés. O sea, lo que está afuera, esa zona aterciopelada que nosotros estamos viendo, no es más, pues, que la mucosa, ¿no? La mucosa en la vesícula biliar tiene una superficie aterciopelada. ¿Por qué? Porque el epitelio es como hace como imaginaciones sube y baja, ¿no? Y impresiona como si fuera una alfombra, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros también podemos tener acumulaciones, ¿no? Y vamos a acumular colesterol. Este colesterol que nosotros le ofrecemos el diagnóstico de colesterolosis no es más que histiocitos que van a estar cargados con colesterol. Estos histiocitos, macrófagos, captan, fagocitan este contenido de colesterol y quedan como unas células de color blanca que los vemos ahí con núcleos de localización central, que las conocemos nosotros como células santomatosas de localización a nivel del estroma, ¿no? Y que también encontramos este diagnóstico con bastante frecuencia. Estas son la imagen macroscópica y al lado pues vemos la imagen microscópica de un corte de mucosa de vesícula biliar, ¿no? Dentro de las acumulaciones, nosotros también tenemos aquí esta imagen que estamos mostrando, ¿no? Y la imagen que estamos mostrando es una representación esquemática de la pared arterial, ¿no? Donde pueden acumularse diversos tipos de contenidos. Básicamente en la pared de las arterias, lo que acumula, sobre todo de localización en la íntima de la pared del vaso sanguíneo, es colesterol. Colesterol, por supuesto, pero el que se acumula en la íntima es el LDL. Y lógicamente que uno de los factores de riesgo para producir esta acumulación no es más que una
hipercolesterolemia, ¿no? O sea, en el torrente sanguíneo tenemos cantidades de estos contenidos que estos, al estar con una epitelio de células endoteliales activadas, estos LDL se van a introducir a la íntima de la pared del vaso sanguíneo. Pero estos no ingresan solos, van a ingresar acompañados de macrófagos, ¿no? Y los macrófagos son aquellos, pues, que van a fagocitar este LDL, este colesterol, y se van a transformar en los famosos macrófagos espumosos. Estos macrófagos espumosos van a producir interleuquinas que van a o citocinas que van a generar la llegada de la respuesta inflamatoria, así como también van a generar factores de crecimientos para la proliferación de las fibras musculares lisas, ¿no? Que en estadios iniciales forman un puente en la superficie de la acumulación de este colesterol. Con el paso del tiempo, la respuesta inflamatoria a años asociados pues a esta acumulación de lipoproteínas, de LDL, de colesterol LDL, va a originar que se fibrose todo esto alrededor, dejando en el interior un centro necrótico que a veces también con los años cristaliza, formando cristales de colesterol, ¿no? Y la respuesta inflamatoria forma fibrosis, que con los años esa fibrosis le va a ofrecer a la pared del vaso sanguíneo una estructura rígida e incluso originando calcificaciones en el tiempo, que nosotros cuando nos encontramos con estos vasos arteriales y en la mesa de macroscopía de anatomía patológica, como han calcificado uno al corte con el bisturí, pareciera que estamos cortando cartílago o hueso, ¿no? Y esta acumulación de lipoproteínas de baja de LDL que generan estas placas de ateroma son los principales factores de riesgo para la formación de trombos. Y el trombo se puede desprender y me origina una obstrucción del vaso coronario, pudiéndome llevar a generar infartos. O en otros casos, y menos probable, pero también sucede, se desprenden las placas de ateroma y viajan, ocasionándonos pues obstrucción del vaso sanguíneo y a veces costando la vida al paciente. Las enfermedades cardiovasculares terminan siendo la primera causa de muerte en países desarrollados, no seguido pues de las neoplasias malignas. Aquí tenemos acumulaciones de proteínas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros aquí vemos en esta imagen, dicho sea de paso, las proteínas a una coloración de hematoxilina y eosina, la vemos de una coloración eosinófila. Y aquí, en esta muestra, lo que estamos viendo es una biopsia renal en la cual observamos gotitas, gotículas, ¿no? O gotitas o puntitos, por decirlos así, de reabsorción de proteínas en el epitelio tubular, que nosotros le evidenciamos a la coloración de hematoxilina y eosina como puntitos eosinófilos o rosados. Y esto porque las proteínas, como las había manifestado mi grupo de práctica y no sé si en la clase anterior, le ofrecen una coloración eosinófila o hialina a este contenido proteináceo, ¿no? Al lado también tenemos depósitos de proteínas anómalas, de proteínas fibrilares, que la conocemos nosotros como amiloidosis y que son proteínas anómalas, pero que se acumulan también en el interior del glomérulo, en las paredes de los vasos sanguíneos e incluso en algunos túbulos contorneados, lo que van a darle una característica eosinófila o hialina, amorfa porque no tienen una forma definida y acelular porque no son células, no son proteínas mal este, una acumulación anómala de proteínas. Y aquí sí es una acumulación extracelular, ¿no? Que esto me define, o sea, la encontramos en las patologías llamadas amiloidosis, ¿no? Bien.
Acá tenemos otra imagen en la cual vemos acumulaciones de glucógeno. Y en estas acumulaciones de glucógeno, pues los elementos celulares que nosotros vemos tanto a nivel hepático como el músculo cardíaco, se van a ver como células de color transparentes, ¿no? O blanquecinas, ¿no? Que es la característica intracitoplasmática que ofrecen estos elementos celulares, tanto los cardiomiocitos como los hepatocitos, cuando en su interior presentan una acumulación de glucógeno, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen, estamos observando una imagen macroscópica del pulmón, en la cual vemos pues que hay unas manchas negras oscuras, ¿no? Y que estos no son más que depósitos de carbón. Los depósitos de carbón que llegan al pulmón, los macrófagos lo fagocitan y van a quedar como unas manchas negras oscuras en los pulmones, conocidos como antracosis, ¿no? Y en el riñón, lo que vemos ahí son unas coloraciones marrones que también son histiocitos, macrófagos básicamente, que fagocitan hemosiderina, ¿no? Y son pues macrófagos cargados con hemosiderina. Luego pasamos ya a la respuesta inflamatoria, ¿no? Recordarle nosotros siempre que un paciente cuando presenta una respuesta inflamatoria pareciera que está frente a una enfermedad, ¿no? Y que la inflamación fuera una enfermedad. Puede ir acompañado a una patología infecciosa, bacteriana, cuerpos extraños, etcétera, pero la respuesta inflamatoria es un mecanismo de defensa propio nuestro, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros frente a agentes injuriantes, ¿no? Como bacterias, como hongos, como parásitos, como cuerpos extraños. Es un mecanismo de defensa. La respuesta inflamatoria nos defiende de aquellos y viene para tratar de eliminar al agente injuriante, para tratar de fagocitar, destruir al agente injuriante, ¿no? A veces puede la respuesta inflamatoria librarnos de la enfermedad, a veces no puede, ¿no? Y eso es lo que se van a ver frente a las diferentes patologías que vamos a desarrollar en la asignatura. Pero hay que dejar algo también bien claro, ¿no? Algo bien claro que es que la respuesta inflamatoria, si bien es cierto, está dada para defendernos de las agentes injuriantes, pero también la respuesta inflamatoria causa lesión y daño de los elementos celulares que se encuentran próximo a estos agentes injuriantes, ¿no? Y también hay que tenerlo en cuenta porque también originan daño. Y más daño origina la respuesta inflamatoria de tipo crónica. Y ya las vamos a ver por qué, ¿no? Aquí lo que tenemos en esta diapositiva es una secuencia de episodios en una reacción inflamatoria. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos las células epiteliales en los tejidos, no, las células centinelas, perdón, que vamos a encontrar en los tejidos, que son los macrófagos. Los macrófagos son elementos celulares vigilantes frente a la presencia de cualquier agente injuriante, así como también las células dendríticas. Estas, ¿qué van a hacer? Van a reconocer al agente injuriante, así como también van a reconocer elementos celulares dañados o detritus celulares y van a producir liberación de mediadores. Estos mediadores van a desencadenar una reacción vascular y celular. Como vamos a ver más adelante, los vasos sanguíneos juegan un papel importante en la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces es importantísimo. En la representación esquemática, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuando a nuestro organismo llega un microbio, ¿no? Un agente injuriante, los macrófagos van a inmediatamente a
tratar de fagocitarlo o fagocitarlo. Los otros elementos celulares que nosotros vemos aquí son las células dendríticas que también reconocen estos agentes injuriantes o reconocen a fragmentos celulares, porque unas células también se fragmentan, ¿no? Y cuando estas células se fragmentan, estos elementos celulares que son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos están ahí para erradicar, eliminar estos agentes, ¿no? Primero, lógicamente, que tienen que reconocerlos, ¿no? Para luego fagocitarlos y tratar de eliminarlos. ¿Y estas celulitas qué van a hacer? Tanto los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos van a producir mediadores de la respuesta inflamatoria. Mediadores para que se puedan generar las reacciones vasculares, ¿no? Porque si nosotros estamos frente a una respuesta inflamatoria, ¿no? Lo que vamos a ver es una dilatación vascular sostenida. ¿Por qué vemos una dilatación vascular sostenida? Porque de este vaso sanguíneo es donde van a llegar los leucocitos y monocitos a la zona donde están ubicados estos agentes injuriantes. Y los vasos sanguíneos se congestionan o se dilatan para permitir que los leucocitos puedan llegar a esta zona. ¿Y qué es lo que hacen estos leucocitos? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? En una representación esquemática. Salen del interior del vaso sanguíneo. Salen monocitos, salen proteínas plasmáticas y dentro de las proteínas plasmáticas tenemos al complemento, las siminas. ¿Y cuál es la función de estos neutrófilos, macrófagos y células plasmáticas? Ellos salen del interior del vaso sanguíneo para dirigirse a la zona de localización del agente injuriante y eliminar tanto a los agentes injuriantes, que pueden ser microbios, bacterias, etcétera, y también al tejido muerto, ¿no? Lógicamente que una vez que eliminan el agente injuriante, al desaparecer el agente injuriante, pueden originar lesiones y en el tiempo la lesión más característica que se produce es la fibrosis, ¿no? O sea, una respuesta inflamatoria aguda puede producir tejido fibroso, sí, pero muy pequeño, casi nada. El que me produce más tejido fibroso o más reparación son las respuestas inflamatorias de tipo crónico. ¿Y qué es lo que pasa con la respuesta inflamatoria? Miren, nosotros ¿qué vemos en una respuesta inflamatoria clínicamente? En una reinflamación vemos una zona eritematosa, cuando está inflamado, roja. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar que hay una vasodilatación sostenida y al haber una vasodilatación sostenida hay un flujo sanguíneo abundante. Entonces clínicamente se ve rojo. Una inflamación también su temperatura se hace mayor, o sea, está caliente la inflamación. ¿Por qué está caliente? Porque al ver mayor flujo sanguíneo va a estar caliente, ¿no? Claro que sí. Otra de las cosas que podemos saber es que se hincha, aumenta de volumen. ¿Y eso debido a qué? Si del interior del vaso sanguíneo salen elementos celulares, salen macrófagos, neutrófilos, proteínas plasmáticas, con mucha facilidad sale plasma. ¿Y el plasma qué hace? Un edema, pues, ¿no? Entonces, está rojo, está caliente, está aumentado de volumen por el edema, y como hay este efecto, puede doler, ¿sí o no? E incluso todas estas características con el dolor, con el edema, con la respuesta inflamatoria, origina limitación funcional por todas estas características, ¿no? Y eso es lo que clínicamente se puede hacer evidente, ¿no? Y dentro de la inflamación aguda, como ya habíamos mencionado en parte, tiene tres componentes importantes para la respuesta de la inflamación aguda, que es la respuesta inicial frente a un agente injuriante. En primer lugar, la dilatación de los vasos. Tienen que dilatarse los vasos sanguíneos para permitir la llegada de los leucocitos y que estos salgan de ahí y se dirijan pues a la zona donde está localizado el agente injuriante, eliminarlo, ¿no?
Otra de las características, otro de los componentes que forma parte de la respuesta inflamatoria es el aumento de permeabilidad de la microvasculatura. Esta es una característica importante porque acabamos de mencionar que los leucocitos tienen que salir del interior del vaso sanguíneo, ¿no? Y lógicamente lo que le ayuda a su salida es el aumento de la permeabilidad de estos vasos. Y después que salen estos leucocitos del vaso sanguíneo, ¿no? Migran, ¿no? Desde la microcirculación, o sea, salen del interior del vaso y se van a dirigir a la zona donde está localizado el agente injuriante y ahí se van a acumular, ¿no? Y cuando nosotros hacemos un corte histopatológico o un estudio histopatológico en esta zona, vemos una respuesta inflamatoria bastante grande, ¿no? En cuanto a las reacciones de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda, las reacciones vasculares de la inflamación aguda consisten en cambios del flujo de sangre y lógicamente de la permeabilidad de estos vasos sanguíneos como ya lo habíamos nosotros manifestado para optimizar el movimiento de las proteínas plasmáticas de los leucocitos, tanto para abandonar el torrente circulatorio, como lo hemos mencionado, como para dirigirse a las localizaciones de la infección, ¿no? Vamos a ver, hacen una marginación leucocitaria, un rodamiento sobre estas células endoteliales. Luego, por diapedesis salen del intravascular y por movimientos quimiotácticos se van a dirigir a la zona de localización del agente injuriante, ¿no? Bueno, como hemos mencionado nosotros, dentro de los vasos sanguíneos de la respuesta inflamatoria, ¿no? Sale plasma, ¿no? Pero hay que tener nosotros bastante claro dos términos bastante conocidos ya, ¿no? Que son los exudados y los trasudados, ¿no? Los exudados van a tener un alto contenido de proteínas, ¿no? Y pueden contener algunos leucocitos y eritrocitos y que esta es una patología que está asociado de manera bastante frecuente a la respuesta inflamatoria y es favorecido la salida de plasma por una contracción de las células endoteliales que van a generar unos espacios interendoteliales aumentados, ¿no? Que van a facilitar la salida de plasma con algunos elementos celulares, ¿no? La característica más importante si está asociada a una respuesta inflamatoria es que va a haber una vasodilatación, una estasis vascular y lógicamente salen líquidos acompañados de proteínas. Y cuando vemos una respuesta inflamatoria es un exudado, ¿no? En cambio, en el transudado también hay una salida de plasma, ¿no? También hay proteínas en el contenido, sí, pero las proteínas tienen unas concentraciones muy pequeñas en relación al exudado y que en esta patología, en este trasudado, no está asociado a respuesta inflamatoria, sino que la salida del plasma del intravascular va a estar determinado directamente por una alteración, un desequilibrio de fuerzas entre la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿no? Entonces, cuando aumenta la presión hidrostática, ¿qué significa? Que en el interior del vaso hay un aumento de contenido, sale plasma. O si la presión osmótica coloidal disminuye, también origina salida de plasma, ¿no? Y es un líquido, ¿no? Y aquí esto está con proteínas, pero en pequeñas cantidades, pero que aquí no está asociada a una respuesta inflamatoria, ¿no? Ahí tenemos los dos términos, bastante claro. En relación al aumento de la permeabilidad vascular que hemos puesto nosotros por referencia, que es uno de los componentes básicos para la respuesta inflamatoria de tipo aguda, vamos a ver aquí varios mecanismos que son responsables del aumento de la permeabilidad de las venas postcapilares, ¿no? Y que esto es una característica que se la encontramos nosotros de presentación frente a la respuesta inflamatoria aguda. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una contracción de las células endoteliales. Como lo hemos visto en la representación esquemática anterior, las células endoteliales como que se contraen, ¿no? Y
además de ellos, algunas veces están asociados a lesión de estas células endoteliales, ¿no? Eso va a permitir que la permeabilidad vascular característica facilite la salida de los elementos intracelulares, en estos casos, pues, de las células de la respuesta inflamatoria, ¿no? Aquí vemos algunos de los principales mecanismos del aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, bueno, aquí tenemos vasos sanguíneos normales, los leucocitos siempre generalmente de circulación, el vaso sanguíneo de presentación de circulación laminar, donde los elementos celulares, ¿no?, circulan de localización central y que estos pues no tienen un contacto directo con las células endoteliales, ¿no? Vemos dos características importantes. Uno es la retracción de las células endoteliales y que esta retracción de las células endoteliales va a dejar unos espacios que van a facilitar la salida de estos elementos como neutrófilos e incluso elementos que acompañan a esta respuesta, y que esta contracción de las células endoteliales va a estar inducida por la histamina, ¿no?, que es un mediador de la respuesta inflamatoria y es una respuesta rápida y de vida corta, de minutos sucede, ¿no?, frente a un agente injuriante. Otra de las características, y que la hemos visto anteriormente y mencionado, que facilite la salida de los neutrófilos en este caso, es la lesión de las células endoteliales, ¿no?, que puede ser causada por quemaduras térmicas, por ciertas toxinas bacterianas y que también es rápida. Puede ser prolongada, incluso durar horas y días, estas lesiones de las células endoteliales que también van a terminar facilitando la salida, pues, de estos elementos celulares en el interior del vaso sanguíneo, ¿no? Nosotros, frente a la respuesta inflamatoria, ¿qué necesitamos? Necesitamos el reclutamiento de los leucocitos para que me defiendan frente al agente injuriante, ¿no? Y aquí, y puedan ir a esa localización del agente injuriante, pero me van a desencadenar pues una inflamación. Vamos a ver nosotros que los leucocitos son captados de la sangre para pasar al tejido extravascular. Y en un estudio histopatológico lo vemos nosotros en localización extracapsular o extravascular, perdón, frente a una respuesta inflamatoria. El reclutamiento de leucocitos es un proceso múltiple, de múltiples fases, ¿no?, que consiste en fijación, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, rodamiento sobre el endotelio, que va a estar facilitada a través de las selectinas. Va a haber una adhesión al endotelio, y que en este caso la adhesión va a estar facilitada por las integrinas, y luego una migración o transmigración del intravascular al extravascular, ¿no? Y ya, con ese mecanismo sale el leucocito del intravascular al extravascular. Vamos a ver varias citocinas que promueven la expresión de ligandos de selectinas e integrinas en el endotelio, ¿no? Y aquí vamos a ver nosotros el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, y que estos elementos son causantes de la elevación de la temperatura. Ah, eso me justifica por qué cuando yo estoy frente a un proceso infeccioso hay una inflamación aguda que produce factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que van a producir que el paciente tenga fiebre, ¿no? Eso explica por qué una neumonía, que es una respuesta, una neumonía bacteriana, que es una infección y que está asociada a una respuesta inflamatoria aguda severa de consolidación en el pulmón, origina pues que el paciente tenga fiebre, ¿no? Vamos a ver, los neutrófilos predominan aquí en la respuesta inflamatoria de tipo aguda, ¿no?, que son los elementos celulares que dan respuesta de manera casi inmediata frente al agente injuriante. Es por eso que es llamada respuesta inflamatoria de tipo aguda. Y lógicamente, si la respuesta inflamatoria de tipo aguda no puede resolver el problema, que es la presencia del agente injuriante, posteriormente estos elementos celulares, que son los neutrófilos que predominan en la inflamación aguda, van a ser reemplazados por elementos celulares de tipo mononuclear. Y dentro de estos elementos celulares mononucleares tenemos pues a los monocitos y también a los
macrófagos, que ya son componentes de la respuesta inflamatoria de tipo crónica. ¿No? Aquí tenemos una representación esquemática que describe de manera bastante entendible cómo se produce la respuesta inflamatoria de tipo aguda, ¿no? O cómo se produce el reclutamiento de los leucocitos para generar esta respuesta inflamatoria de tipo aguda. En la representación esquemática, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un vaso sanguíneo, ¿no? Donde tiene su pared, el vaso sanguíneo, donde tiene sus células endoteliales, y vemos cómo los leucocitos se van a dirigir o a pegar hacia las células endoteliales, ¿no? A eso nosotros lo llamamos marginación leucocitaria, que normalmente en un flujo sanguíneo laminar normal, ¿no? Por decirlo así, no están estos leucocitos pegados al endotelio o a las células endoteliales. Entonces, estos hacen una marginación leucocitaria y por acción de integrinas, ¿no? Estas famosas integrinas y las selectinas van a favorecer estas rodas, esta marginación leucocitaria, luego este rodamiento sobre las células endoteliales y que en un momento determinado este leucocito, este neutrófilo, miren, va a transmigrar, va a atravesar la pared del vaso sanguíneo para salir por estas moléculas de transmigración conocidas como el PCAM1 o el CD31. Sale el neutrófilo al extravascular. Y una vez que sale este neutrófilo, por movimientos quimiotácticos, se va a dirigir a la zona donde están localizados el agente injuriante, en este caso los microbios, ¿no? Y lógicamente también va a interactuar los macrófagos que van a estar vigilantes ahí. Al entrar en contacto estos macrófagos con los agentes injuriantes, ¿qué hace el macrófago? Produce, produce citocinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, así como quimiosinas. ¿Qué van a hacer estos? Van a actuar sobre las selectinas y van a actuar sobre las integrinas para favorecer la llegada de una respuesta inflamatoria más abundante, ¿no? Que está relacionada directamente con la cantidad de agente injuriante que el organismo obtiene, ¿no? Y de esa manera se produce la respuesta inflamatoria, ¿no? Yo, de esta manera, cuando me dan, hacen un corte o un preparado histopatológico, me lo dan en una muestra asociada a una patología inflamatoria aguda, yo voy a ver cantidad de elementos o el componente celular predominante son los neutrófilos, ¿no? A diferencia cuando estoy en la respuesta inflamatoria de tipo crónica, que son los elementos celulares mononucleares, ¿no? Como linfocitos, macrófagos, ¿no? Células plasmáticas. Aquí lo que tenemos, miren, ves una representación en la figura A, ¿no? Y en la figura B vemos dos preparados histopatológicos, ¿no? En el preparado A vemos infiltrado inflamatorio, ¿no? Una inflamación donde los elementos celulares, miren, aquí son polimorfonucleares. ¿Qué significa? Que están segmentados en el interior. El núcleo está segmentado, ¿no? Y de ahí la denominación de polimorfo nuclear. Y estas características corresponden a los neutrófilos, ¿no? ¿Qué más observamos? Eritrocitos que están en vasitos dilatados. Y no es extraño encontrar vasos dilatados, eritrocitos asociados pues al, al- a los neutrófilos, ¿no? Entonces, esto es una respuesta inflamatoria de tipo aguda. A ver, jóvenes, hay un micrófono que está encendido, por favor. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está, creo que ya. Entonces,
Es una respuesta inflamatoria de tipo aguda porque está compuesto básicamente por neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares. Y al lado, en la figura B, lo que estamos viendo también es una respuesta inflamatoria, pero la característica de los elementos celulares de la respuesta inflamatoria son mononucleares. ¿Qué significa? Que el núcleo está conformado por un solo, u- por una, no es segmentado, es único. Por eso la denominación de mononucleares. Pues, ¿no? Y esta es una respuesta inflamatoria mucho más tardía. Y aquí en la figura C, pues vemos cómo es el comportamiento, ¿no? En frente a una respuesta inflamatoria. Primero lo que vemos es el edema, se extravasa el plasma, forma un edema en una respuesta inflamatoria de tipo agudo. Inmediatamente salen los neutrófilos. Miren, inmediatamente frente al agente injuriante ya comienzan a salir. Y en el día uno yo puedo tener gran cantidad de neutrófilos ya asociados a ello. Y lógicamente, si la respuesta no cede, ¿no? Estos neutrófilos comienzan a desaparecer y comienza ya a aparecer la respuesta inflamatoria compuesta por elementos celulares de tipo mononuclear, como los monocitos y los macrófagos, ¿no? Aquí tenemos la activación de los leucocitos y eliminación de los agentes agresores, ¿no? Los leucocitos pueden eliminar microbios y células muertas, por supuesto. Esa es una de son las funciones para las cuales esta respuesta inflamatoria viene acá. Pueden generar la destrucción y esta es inducida por radicales libres, ¿no? Especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico o nitroso, que generalmente le encontramos en leucocitos activados, ¿no? Las enzimas y las especies reactivas de oxígenos pueden ser liberados al medio extracelular. Y vamos a ver nosotros los mecanismos que actúan para eliminar microbios y células muertas también dañan tejidos normales y eso nosotros los hemos manifestado ya. La respuesta inflamatoria también origina lesión de los elementos celulares que están adyacentes o muy próximos a esta respuesta inflamatoria, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se activan los leucocitos, ¿no? Vemos aquí distintas clases de receptores en la superficie de los leucocitos que reconocen a diferentes estímulos, ¿no? Estos van a reconocer quimiosinas, van a reconocer mediadores lipídicos, van a reconocer microbios, ¿no? Y van a reconocer, y estos se van a activar generalmente, ¿no? Cuando reconocen ellos, ¿qué van a hacer? Van a originar cambios en el citoesqueleto, ¿no? Para generar adhesión al endotelio o migración hacia los tejidos, donde van a ir por movimientos quimiotácticos a destruir a ellos, ¿no? Estos receptores, los receptores TOL y los receptores de citosina, van a favorecer que se incremente la respuesta inflamatoria generalmente cuando la respuesta inflamatoria no es suficiente como para poder erradicar al agente injuriante, ¿no? Y tanto los receptores de citosina como los receptores fagocíticos van a favorecer actividad microbicida de los leucocitos, ¿no? ¿Para qué? Para eliminarlos, ¿no? Entonces, estos receptores, ¿no? Tantos acoplados de proteínas G, los receptores TOL de la membrana citoplasmática, los receptores de citosina y los receptores fagocíticos, estos se van a activar por estos agentes injuriantes para favorecer la eliminación de ellos, ¿no? Frente a la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Estos fagocitos van a originar la destrucción de los microbios. ¿Qué van a hacer los fagocitos? Lógico, van a fagocitar a estos agentes injuriantes. Lo van a fagocitar, y cuando lo fagocitan van a estar en el interior de estos elementos celulares, de estos fagocitos, y van a formar el famoso fagosoma, ¿no? Con el microbio ingerido en el interior de ellos, ¿no? Estos este fagosoma va a entrar en fusión con los lisosomas y lógicamente los lisosomas contienen enzimas.
esta fusión va a formar el famoso fagolisosoma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de degradar a los microbios por las enzimas lisosómicas en el fagolisosoma, ¿no? Y ese es uno de los mecanismos de destrucción de estos agentes injuriantes o microbios. En el interior de este fagocito se va a producir generalmente un contenido que es el hipoclorito o el óxido nítrico, ¿no? Este óxido nítrico y el hipoclorito son los componentes importantísimos para que este fagolisosoma pueda degradar o eliminar a este agente injuriante o a este microbio, ¿no? Lógicamente que para ello primero tiene que reconocerlo, fijarlo y luego fagocitarlo, ¿no? Entonces, el fagolisosoma es el que termina destruyendo, pues lógicamente después de fagocitar. Pero para que se pueda producir una respuesta inflamatoria, nosotros tenemos que estar frente a mediadores de la respuesta inflamatoria. Y tenemos una lista de mediadores de esta respuesta inflamatoria. Tenemos histaminas, ¿no? Y miren, las histaminas que los vamos a encontrar nosotros tanto en mastocitos, basófilos y plaquetas, la acción que van a ejercer estas es vasodilatación. Y recordemos que la vasodilatación es el principal mecanismo de generación de la respuesta inflamatoria de tipo agudo, que más van a originar un aumento de la permeabilidad vascular. Ya dijimos, el aumento de la permeabilidad vascular va a favorecer la respuesta inflamatoria y lógicamente una activación de las células endoteliales. Y así tenemos una lista de mediadores en las cuales tenemos a las prostaglandinas, los leucotrienos, citocinas, quimiosinas, factores de activación de plaquetas, el complemento, ¿no? Las cininas, que todas ellas tienen diferentes fuentes, así como diferentes funciones que favorecen la respuesta inflamatoria para poder eliminar al agente injuriante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las cininas, que son producidas por los macrófagos, y ahí tenemos dentro de las cininas a la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Estos van a activar las células endoteliales y de manera sistémica van a favorecer la aparición de fiebre, producen alteraciones metabólicas e hipotensión, ¿no? Frente a la respuesta inflamatoria, ¿no? Las quimiosinas que van a favorecer esos famosos movimientos quimiotácticos de estos leucocitos cuando salen del intravascular para dirigirse a la localización donde se encuentran los agentes injuriantes. Los agentes injuriantes, ¿no? O los microbios, como lo hemos visto en la representación esquemática que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, este es una representación esquemática de la producción de los metabolitos del ácido araquidónico que también pueden favorecer la respuesta inflamatoria, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos algunas citocinas en la inflamación, ¿no? Ya lo habíamos visto, miren el factor de necrosis tumoral, que es una citocina donde la fuente principal son los macrófagos, los mastocitos y los linfocitos T, que van a producir estos, ¿no? Estimulan la expresión de las moléculas de adhesión endotelial y la secreción de otras citocinas, ¿no? Y originan efectos sistémicos, ¿no? Tenemos la interleuquina 1, también producidos por las macrófagos, por células endoteliales e incluso producidos por algunas células epiteliales, ¿no? Donde las principales acciones son similares en acciones ellos al factor de necrosis tumoral, pero la mayor participación en la generación de fiebre, ¿no? Y así tenemos diferentes citocinas, la interleuquina 6, la inquimiosina, la interleuquina 17, ¿no? La interleuquina 17 que la encontramos como parte de los linfocitos T. Y aquí hay una característica importante. Si los encontramos como fuente principal a la interleuquina 17 de los linfocitos T, significa que en una respuesta inflamatoria de tipo crónica, yo voy a encontrar interleuquina 17. ¿No? ¿Y cuál es la principal función de esta interleuquina 17?
el reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Ajá, por supuesto, estoy frente a una respuesta inflamatoria de tipo crónica. Llegan monocitos, parte de la respuesta inflamatoria de tipo crónica, pero ojo, reclutamiento de neutrófilos. Y ayer con mi grupo en la práctica veíamos respuestas inflamatorias de tipo crónica en la cual encontrábamos algunos neutrófilos. Por supuesto, porque los linfocitos T, al producir interleuquina 17, pueden reclutar neutrófilos, pero la presencia de neutrófilos son pequeñitas o los neutrófilos son ocasionales. Estos neutrófilos ocasionales no convierten a la respuesta inflamatoria crónica, donde predominan los mononucleares, en una aguda, pero sí los podemos encontrar, ¿no? Tenemos en inflamación de tipo crónica, ¿no? Tenemos interleuquina 12, interferón gamma, interleuquina 17, que es característico de la inflamación crónica y la aguda, miren, ¿ve? El interferón gamma que produce la activación del macrófago. Ojo, el macrófago fagocita al agente injuriante, pero necesita ser activado. Y necesita ser activado por este famoso interferón gamma para poder destruir a estos microbios o incluso células tumorales. Y la interleuquina 17 está presente en células dendríticas y macrófagos y dentro de sus funciones principales es el aumento de la producción del interferón gamma, ¿no? Y que este interferón gamma pues va a activar al macrófago para destruir estos elementos celulares, ¿no? Y aquí lo que hemos venido manifestando lo tenemos en una representación esquemática. Mire, tenemos el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas que favorecen la permeabilidad, el aumento de la expresión de moléculas de adhesión, la liberación de interleuquina 1, los leucocitos con producción de quimiosinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, ¿no? Y aquí tenemos, ¿ve? Los efectos a nivel del encéfalo. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, producen fiebre, ¿no? Interleuquina 1 e interleuquina 6 a nivel hepático, producción de proteínas, producen proteínas de fase aguda, ¿no? Estos mismos elementos en médula ósea producen la liberación de leucocitos, ¿no? Y hacen, cumplen esas funciones principales. El factor de necrosis tumoral va a producir en el músculo cardíaco bajo gasto cardíaco. O este factor de necrosis tumoral puede favorecer la presentación de trombos e incluso originar contracción de células endoteliales, favoreciendo la permeabilidad, ¿no? O este factor de necrosis tumoral en el músculo esquelético puede favorecer la resistencia a la insulina, ¿no? Y miren cómo la respuesta inflamatoria está asociada a todos estos eventos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la famosa activación y funciones del sistema del complemento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esta activación del complemento por diferentes vías da lugar a la escisión del complemento C3, ¿no? Tenemos acá la vía alternativa, la vía clásica y la vía de lectinas, ¿no? Tenemos por todas estas vías el microbio, ¿no? Entra en contacto directo con este complemento C3b y este complemento C3b va a producir el reclutamiento de la activación de leucocitos, el reclutamiento y activación de los leucocitos para la destrucción de los microbios. Va a favorecer la llegada de los macrófagos, ¿no? Y que estos puedan reconocer al agente injuriante y fagocitarlo. O este famoso complemento C3 favorece la formación de complejos de ataques de membrana, ¿no? Para originar, pues, la destrucción del microbio, ¿no? Y miren cómo los macrófagos, los neutrófilos y el complemento participan de manera muy activa, favoreciendo la destrucción de estos agentes injuriantes, que es su principal función, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, pero de manera inversa, ¿no? Ahí tenemos la función de los mediadores en las diferentes reacciones inflamatorias, ¿no? Antes lo vimos al revés, este otro cuadrito que lo encontramos también en el roaming está de manera inversa, ¿no? ¿Qué dijimos? Que arroja la inflamación, aumentaba la permeabilidad, producía, era caliente porque también favorece la presentación de fiebre, produce dolor a consecuencia de los principales mediadores del dolor, que son las prostaglandinas, la bradicinina y la sustancia P, y que también pueden estar
favoreciendo la respuesta inflamatoria a la lesión tisular, ¿no? A través de las enzimas lisosómicas de los leucocitos y las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Los famosos ERO. Aquí tenemos el desenlace de la respuesta inflamatoria de tipo aguda, ¿no? Desenlace es que esto se puede resolver. Hay una resolución, cicatrización por fibrosis o inflamación crónica, ¿no? Se enumeran aquí los componentes de las diversas reacciones y distintos desenlaces funcionales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren la inflamación aguda. Lógico, ya lo hemos mencionado, la inflamación aguda los neutrófilos van a salir del intravascular y la lesión que puede favorecer ello, pues es un infarto, ¿no? Ya lo dijimos, un infarto produce necrosis, necrosis de tipo coagulativa, y hemos mencionado que todo tipo de necrosis está asociado generalmente, pues, a la llegada de neutrófilos, ¿no? Una infección bacteriana, toxinas o traumatismos. La inflamación aguda produce cambios vasculares, reclutación de neutrófilos y mediadores, ya lo hemos mencionado. Estos cuadros se pueden resolver y se produce una eliminación de los estímulos lesivos, así como también la eliminación de mediadores y células de la inflamación aguda, sustitución de células lesionadas y recupera su función normal. En los cuadros no severos que se resuelven de manera espontánea. Pero veamos cómo la respuesta inflamatoria aguda, un poquito más severa, puede producir producción de tejido conectivo fibroso, ¿no? Puede ser producir fibrosis y la fibrosis asociada a pérdida de la función normal. Sí, sí, podría en casos severos y destrucciones grandes de tejido. Pero la respuesta inflamatoria aguda, al no poder solucionarse en un tiempo corto, pasa a una respuesta inflamatoria de tipo crónica, ¿no? Y la respuesta inflamatoria de tipo crónica, ya la hemos mencionado, es la que produce mayor lesión, produce mayor cicatrización, y la cicatrización, como ya los conocemos nosotros muy bien, produce tejido fibroso. Y el tejido fibroso va a ir asociado a pérdida de la función. Lógico, porque es tejido, haces de fibras de colágeno, fibroblastos, que ya no tienen la función normal de los elementos que teníamos antes, ¿no? Después de pasar y que ya hemos venido poniendo en mención algunas características de la respuesta inflamatoria de tipo crónica, después de la respuesta inflamatoria aguda viene la respuesta crónica cuando no se puede resolver o no se puede eliminar a los agentes injuriantes a través de esta respuesta. Y la inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada, en la que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación coexisten, pues, ¿no? Con combinaciones variables. ¿Cuáles son las causas de la inflamación crónica? Infecciones persistentes, lógico, ya lo mencionamos. Si la respuesta inflamatoria aguda no resuelve el proceso infeccioso, pasa a una respuesta inflamatoria de tipo crónica. Otra de las causas son enfermedades de hipersensibilidad, exposiciones prolongadas a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos, que se asocian a una respuesta inflamatoria de tipo crónica. Aquí tenemos, miren, ve, inflamación en la A, en la imagen A, vemos una inflamación crónica del pulmón, ¿no? Que muestra tres rasgos histológicos característicos. ¿Cuáles son? Acumulación de células inflamatorias de tipo crónica, ¿no? Que es esta que está aquí, que hace y simula un folículo linfoide, ¿no? Porque ahí veo un centro germinal donde está el asterisco y una corona o manto en la parte periférica, ¿no? Pero es crónico, o sea, son elementos celulares mononucleares. Luego vemos la destrucción del parénquima, ¿no? La destrucción del parénquima, los alveolos normales son reemplazados por espacios revestidos por epitelio cúbico, ¿no? Aquí, ¿no? Este alveolo ya no se ve, ¿no? Ha cambiado, ha sido reemplazado por otro tipo de epitelio e incluso donde están las flechas hay fibrosis, ¿no? Sustancia de tejido conjuntivo que es fibrosis. O sea, la respuesta inflamatoria origina todo eso, ¿eh? ¿Ve? En cambio, en la respuesta inflamatoria de tipo agudo, que la vemos acá en la imagen B, aquí vemos, pues, esto está relacionado, pues, a una bronconeumonía, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero las neumonías y las bronconeumonías están asociados a respuestas inflamatorias de tipo aguda, donde predominan los
Neutrófilos. Las neumonías que van a estar asociadas a una consolidación de todo un lóbulo y gran cantidad de neutrófilos en los espacios alveolares. ¿Y qué hemos dicho hace unos minutos de la respuesta inflamatoria de aguda? Que uno de los eventos más importantes para este tipo de respuesta inflamatoria es la congestión o dilatación vascular para la llegada de los neutrófilos. Miren, en los tabiques alveolares vemos rojito, rojito, son vasos sanguíneos congestivos y dilatados. Por esos vasos sanguíneos llegan estos neutrófilos. Lógicamente, para defendernos de algún agente injuriante, ¿no? Entonces tenemos congestión y dilatación vascular, presencia de neutrófilos abundantes asociado a un exudado, porque es una respuesta inflamatoria aguda, y por ahí podemos encontrar nosotros la presencia de macrófagos cargados con hemosiderina cuando estos monocitos o macrófagos se fagocitan, pues, un eritrocito, ¿no? Acá tenemos, bueno, la maduración de estos elementos celulares parte desde la médula ósea, ¿no? Y en los embriones desde el saco vitelino, ¿no? Desde ahí se forman estos elementos celulares. ¿M? Los macrófagos tienen dos formas de actuar, ¿no? Y tenemos los macrófagos activados por la vía clásica y tenemos los macrófagos activados por la vía alternativa. Miren, tenemos el macrófago y productos microbianos, especialmente ligados a los receptores TLR, ubicados en el citoplasma, que ya lo hemos visto en la representación anterior. A través del interferón gamma, estos macrófagos producen interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 23 y quimiosinas. ¿Y qué van a hacer a través de la vía clásica? Favorecer la respuesta inflamatoria, ¿no? Y favorecen la respuesta inflamatoria cuando no puede eliminar la respuesta inflamatoria el agente injuriante. Pero también pueden producir especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas, y esto va a generar acciones microbicidas, fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos, ¿no? Esta es la vía clásica. Entonces, la vía clásica, ¿qué hace? Viene el macrófago y me produce más inflamación a través de estas interleuquinas y quimiosinas, pero también me favorece la eliminación del agente injuriante. Pero cuando se elimina el agente injuriante a través de la respuesta inflamatoria, este macrófago de la vía alternativa, miren lo que factores de crecimiento fibroblástico beta y factores de crecimiento fibroblástico beta a través de la producción de interleuquina 10. Este macrófago de la vía alternativa produce efectos antiinflamatorios y se activa a través de la interleuquina 3 y la interleuquina 4. ¿Por qué? Porque cuando ya la respuesta inflamatoria elimina al agente injuriante, se producen estas interleuquinas para producir la activación en el macrófago de la vía alternativa, ¿no? Que estos van a producir un efecto antiinflamatorio y produce un efecto antiinflamatorio porque ya se destruyó el agente injuriante. Y este macrófago de la vía alternativa favorece la reparación de los tejidos. ¿Cómo? Con producción de tejido fibroso. Entonces, habíamos mencionado que la respuesta inflamatoria de tipo crónico en el tiempo daña elementos celulares, elimina el agente injuriante porque esa es su función, pero va formando fibrosis, ¿no? Entonces, ese es el precio que pagamos por la respuesta inflamatoria de tipo crónica, ¿no? También vamos a ver nosotros aquí en esta representación esquemática una interacción del macrófago linfocitos en la inflamación crónica. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que los linfocitos T activados producen citocinas que reclutan macrófagos, ¿no? El factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, ¿no? Y otras que activan esos macrófagos, como el interferón gamma, ¿no? Por su parte, los macrófagos activados estimulan los linfocitos T presentando antígenos y por medio de citocinas como interleuquina 12. Las reacciones prolongadas que amplían a los linfocitos T y los macrófagos que pueden determinar la formación de granulomas. En el buen castellano, ¿qué dice? Tenemos los linfocitos los linfocitos TH1, ¿no? Que interactúan con el macrófago que ya ha fagocitado con la célula dendrítica que ha fagocitado al agente injuriante. Esta
esta interacción entre el linfocito TH1 con la célula presentadora de antígeno va a producir citocinas como la interleuquina 12 que activa al macrófago, ¿no? Produce el TH1 interferón gamma para activar a este macrófago, lo activa, ¿no? Y estos estimulan en mayor cantidad los linfocitos T para favorecer la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿De dónde vienen estos monocitos? De la vía sanguínea. Sale el monocito, se transforma en macrófago, se transforma en macrófago por interferón gamma y se activa. Y una vez que se activa, en una respuesta inflamatoria de tipo crónica, favorece esta respuesta inflamatoria granulomatosa que le hemos visto ayer en el preparado histopatológico de la tuberculosis, ¿no? Que tiene elementos monocelulares como los linfocitos. Vamos a encontrar nosotros células gigantes multinucleadas o histocitos únicos que se conocen con el nombre de células epitelioides, macrófagos activados. Y esta respuesta inflamatoria, ayer, cuando vimos la tuberculosis, tiene una necrosis gaseosa central. Y otra cosa que olvidé mencionar el día de ayer en la práctica es que en la zona periférica, la respuesta inflamatoria de tipo crónica granulomatosa va produciendo fibroblastos y se va reemplazando por tejido fibroso periférico, ¿no? Que forma parte de otra de las características histopatológicas para establecer el diagnóstico de estas lesiones granulomatosas. Pero después de la respuesta inflamatoria aguda, después de la respuesta inflamatoria de tipo crónica, se produce la reparación del tejido, ¿no? Y este es el término reparación, también denominado cicatrización, ¿no? Reparación hace referencia al restablecimiento de la función tisular, ¿no? Tras una lesión, ¿no? Hay procesos de reparación del tejido. Tenemos regeneración del tejido y la formación de cicatriz. ¿Cuándo hablamos de regeneración? Cuando el epitelio se lesiona, los elementos celulares se lesionan parcialmente. Se lesionan parcialmente. Aquí generalmente se regenera el tejido y se regenera reemplazándose por un epitelio o un tejido igual al que estaba ahí y casi es indistinguible de la zona normal. En cambio, cuando se lesiona completamente a los elementos celulares, se destruye el elemento celular, se forma tejido cicatrizal y el tejido cicatrizal va a estar reemplazado por tejido fibroso, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es el epitelio normal, tenemos una representación del epitelio normal, se produce una lesión superficial leve, se lesionan las células, ¿no? Pero la lesión no es muy intensa y se produce la regeneración. Y después el epitelio se ve casi normal como si nada hubiese pasado. A diferencia que si nosotros exponemos a este tejido a una lesión bastante grave, con una destrucción de las células epiteliales que incluso comprometen hacia el estroma. Esto se va a generar una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Con formación de neovascularización, con neutrófilos, con linfocitos, con macrófagos, que van a formar una cicatriz, ¿no? Si está el macrófago, el encargado de la respuesta inflamatoria, que favorece la respuesta inflamatoria, es el macrófago de la vía clásica. Y posteriormente que se erradica la agente injuria, en este caso los detritus celulares que se forman a través de esta lesión grave, se produce la activación del macrófago de la vía alternativa para que favorezca la aparición de fibroblastos y esto se reemplace por un tejido fibroso y forme una cicatrización, ¿no? Acá tenemos los pasos de la reparación para formar la cicatriz. La cicatrización de las heridas en la piel, ¿no? Vamos a verla, ¿no? La A, que es una inflamación, ahí está la respuesta inflamatoria, ¿no? En la parte superficial. En la B, lo que estamos observando es la proliferación de células epiteliales, ¿no? Con formación de tejido de granulación por crecimiento vascular y proliferación de fibroblastos. El tejido de granulación, básicamente, cuando el cirujano ve rosadito, no es porque proliferan vasos sanguíneos, ¿no? Hay fibroblastos que van ahí produciendo tejido fibroso para que se produzca la cicatrización. Y finalmente, la remodelación para producir una cicatriz fibrosa, ¿no? Tejido fibroso ahí, pero que cicatriza.
Miren la importancia de la respuesta inflamatoria. Sin respuesta inflamatoria en nuestro organismo, las heridas no pudieran sanar nunca. Sin respuesta inflamatoria, estaríamos expuestos a todos los agentes injuriantes haciendo diversos tipos de patologías, ¿no? Y una vez que cicatriza, miren, aquí vemos un tejido de granulación, ¿no? Que está compuesto por respuesta inflamatoria, por vasos sanguíneos, por macrófagos y ya va apareciendo el tejido fibroso producido por el macrófago de la vía alternativa. Y cuando nosotros hacemos en este tejido de granulación, ¿no? Una tinción que la conocemos como la tricrómica de Mason, a todo el tejido fibroso lo tiñe de azul. Entonces vemos cómo va cicatrizando, ¿no? O sea, si a mi cicatriz hacemos una biopsia o sacamos un tejido cicatrizal, le hacemos una tricrómica de Mason, va a ser así azul, ¿no? Y a pesar de que pasó el tiempo, una cicatriz tiene todavía por ahí algunos vasos sanguíneos, porque lógicamente aquí tenemos fibroblastos que necesitan nutrirse. O sea, la cicatrización también posee algunos vasitos sanguíneos, pero en el proceso de formación de este tejido de granulación, los vasos sanguíneos son abundantes, ¿no? Para la generación de tejido fibroso por parte de los macrófagos por la vía alternativa, ¿no? Aquí tenemos la cicatrización, dos tipos de cicatrización, una cicatrización por primera intención y una cicatrización por segunda intención, que básicamente están relacionados de manera directa a los ejemplos que hemos dado anteriormente. La cicatrización por primera intención puede ser un corte por un bisturí, ¿no? Y un corte por un bisturí donde no hay pérdida de tejidos. Lógico, esta lesión va a originar una respuesta inflamatoria compuestos por neutrófilos, ¿no? Neutrófilos, va a haber una cicatrización, llegan los macrófagos posteriormente porque los neutrófilos fagocitan los detritos celulares que puedan haber originado. Los macrófagos van a eliminar el resto de ellos y posteriormente por la vía alternativa generan pues los fibroblastos para que se cicatrice, pero el tejido queda muy parecido por primera intención al epitelio normal. A diferencia de lo que vimos en una cicatrización por segunda intención, donde hay pérdida del epitelio, incluso compromiso del tejido fibroso, lo que vamos a ver es que se cicatriza esto, porque sigue los pasos, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria, generalmente en el epitelio se crea una a través de la capa basal se incrementa el número de mitosis para que se reemplace por este epitelio, pero no termina siendo normal. Y en la parte interna, pues el tejido fibroso se hace mucho más intenso y notorio. Y lógicamente esta cicatriz se va a hacer mucho más evidente en relación a la cicatrización que nosotros podemos encontrar en las lesiones por primera intención. Bien, en consecuencia, las respuestas inflamatorias agudas, las respuestas inflamatorias crónicas y los tejidos de cicatrización forman parte importante. ¿Por qué? Porque a lo largo nosotros del desarrollo de la asignatura vamos a ver en diferentes patologías pulmonares, digestivas, renales, lo que sea, podemos encontrarnos frente a características como mecanismos de adaptaciones celulares, podemos encontrarnos frente a necrosis, ¿no? Porque van muriendo las células, o las patologías están asociadas a respuestas inflamatorias de tipo aguda o respuestas inflamatorias de tipo crónica. E incluso en las respuestas asociadas a respuestas inflamatorias crónicas podemos ver tejido fibroso en las zonas muy adyacentes a la lesión. Desde ese punto de vista, pues resulta importante pues todos estos temas que nosotros vamos viendo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Esa es la clase que, bueno, que debía haberlas hecho el lunes, ¿no? Pero la hemos hecho hoy día por motivos de tiempo, básicamente de mi persona, el día lunes, pero estas son las clases que pertenecen a la segunda semana, ¿ya? Entonces, conmigo hemos realizado las clases teóricas de la semana 1, de la semana 2 y la semana que viene 3, si no